Kevin, Brian, Brandon, Kimberly y Brittany son nombres que han sido motivo de burlas e inspiración para memes que hasta cierto punto pueden ser considerados como una forma de discriminación a personas que tienen este nombre o que son de clase baja, pero bueno, el internet jamás perdona y no distingue clase social para convertirte en la siguiente víctima. Antes de empezar quiero aclarar que este vídeo lo hago únicamente con fines de entretenimiento y no busco ofender o discriminar de alguna manera. Muchos me han preguntado que investigara el motivo del por qué mucha gente ha usado estos nombres como burla, a lo cual mediante una pequeña investigación y una charla con un sociólogo he llegado a una conclusión bastante coherente, que si bien puede que muchos no les guste o estén de acuerdo con ella, son libres de dejar su propia opinión. Los nombres, de Kevin, Brian, Brandon en el caso de los hombres y los nombres de Kimberly y Brittany por mencionar solo algunos, son nombres en su mayoría de origen europeo que surgen como la derivación de otros nombres o palabras de idiomas de esos países. Estos nombres comenzaron a ser usados en Estados Unidos y Canadá entre los años 1920 a 1930 dependiendo del nombre, pero la popularidad de estos nombres se dio entre los años 70 y la mitad de los años 80 pues son entre estos años que se tienen más registros de bebés con estos nombres. Por allá de los años 90, estos nombres eran algunos de los más comunes entre la sociedad estadounidense, tanto que no era extraño ver que en muchas películas y programas de televisión a personajes que tuvieran estos nombres, lo que ayudó a dar más popularidad a estos y a darlos a conocer en muchas partes del mundo, pues la gran mayoría de estas películas y series estaban disponibles en otros países. Fue gracias a la televisión que se creó hasta cierto punto la relación de que las personas que llevaban estos nombres eran personas con dinero, líderes y una actitud genial y cool. Hasta el momento hemos hablado solamente de la evolución de estos nombres en Estados Unidos, así que ahora diremos cómo es que han llegado a México y a América Latina en general. Aquí quiero hacer mención de un punto importante, ¿se han dado cuenta que la mayoría de las personas con estos nombres en México, por lo general no tienen más de 25 años? Bien, pues en 1994 por culpa de la gran crisis financiera en México, mucha gente, sobre todo personas de bajos recursos emigraron tanto de forma legal como ilegal a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida en ese nuevo país. Muchas de esas personas estuvieron algún tiempo en Estados Unidos antes de regresar a México, a tal punto de adoptar la cultura, ideología y forma de vida americana con tal de encajar mejor. Si bien un gran número de personas consiguieron una mejor calidad de vida, hubo otras que eran deportadas regresando a México a las mismas condiciones de pobreza y marginación, con la diferencia de que ahora tenían la cultura americana en sus mentes. Y es que desde años antes se tenía la idea de que la cultura americana era sinónimo de genialidad, riqueza y estatus social, por lo que muchas de estas personas que comenzaron a nombrar a sus hijos con estos nombres bastante comunes y famosos con la finalidad de ocultar sus orígenes, pues si bien existe el racismo en México, la principal causa de discriminación es hasta hoy en día el clasismo. Si bien la idea de nombrar a tu hijo con un nombre extranjero para tratar de ocultar sus orígenes humildes no tiene nada de malo, el problema vino al momento de hacer el acta de nacimiento, pues en la gran mayoría de los casos la ignorancia de los padres así como de los funcionarios del registro civil resultaba en que estos nombres eran muchas veces mal escritos, con faltas de ortografía o escritos como se pronuncian. Como ya mencionamos, muchas de las personas con estos nombres provienen de familias pobres, no es nada nuevo decir que la delincuencia y la pobreza están ligadas, es por eso que al pasar de los años, los niños que tienen estos nombres crecieron y se convirtieron en jóvenes que no tuvieron oportunidades de ir a la escuela o alcanzar un gran grado de estudios. Muchas de estas personas han robado por necesidad o gusto, se han unido a pandillas, consumen drogas, etc. En el caso de las mujeres se dio un caso similar, pues si bien comenzaron a usar nombres americanos, también se dio la tendencia de usar nombres de otros orígenes o muchas veces a crear nuevos nombres que curiosamente hacen uso de las letras Y, Z, S y T en exceso. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con alguna persona con alguno de estos nombres que de un modo u otro fueron forjando el estereotipo que se tiene hoy en día. Fue por allá del año 2006 que el internet en México se hizo bastante accesible para la mayoría de la gente y con ello también la fama de la red social Metroflog creció bastante, siendo popular entre los jóvenes de aquel entonces, pero poco a poco se fue separando en dos bandos que usaban la red social, los que subían fotos en situaciones bastante raras, con un estilo de escritura y sobre todo ediciones que muchos clasificaron de vulgares, de mal gusto o nacas.
Cuando Metroflog comenzó a perder la batalla contra otras redes sociales, en este caso Facebook, la gran mayoría de personas comenzaron a dejar Metroflog con el argumento de que quienes la usaban eran de clase baja y gustos nacos, pasándose a Facebook, la cual gracias a sus características como los grupos y las fanpage, la gente comenzó a crear imágenes burlonas donde se expresaban situaciones o estereotipos de estas personas. Estas imágenes, al igual que muchas otras, existieron durante años, siendo compartidas entre usuarios pero sin un impacto realmente notable, pero fue alrededor del año 2010 que las fanpage tomarían una gran fuerza en México y América Latina, pues serían uno de los principales medios para la creación y distribución de memes y vídeos virales. Otro factor que apoyó a crear el estereotipo del Brian eran las constantes capturas de pantalla de personas con estos nombres que suben fotos y estados de situaciones bastante ridículas, con mala ortografía, así como noticias de las mismas donde se leen que se dedican a robar celulares, autopartes, crear conflictos en escuelas y padecer embarazos no deseados, etc. Bueno amigos, como podrán ver, todo este fenómeno de los Brian y el Kevin tienen una historia bastante larga e interesante y que se puede decir son motivo de burla de forma involuntaria, pues muchas veces las personas que llevan estos nombres no entienden el por qué la gente suele burlarse de ellos en las redes sociales. Si les gustó el vídeo del día de hoy, denle manita arriba y suscríbanse al canal.